Me quedé en el umbral de la puerta de mi hijo sosteniendo un platillo que había cocinado durante horas, creyendo que estaba entrando a una cena familiar. En cambio, me dijeron con calma y sin vacilar: lo siento, esto es solo para miembros de la familia. En ese momento, todo lo que creía ser para él se derrumbó. Años de sacrificio, silencio y amor fueron reducidos de repente a una inconveniencia parada afuera de la puerta. No discutí. No lloré. Me alejé sabiendo que algo mucho más doloroso que el rechazo acababa de ocurrir. Esa fue la noche en que me di cuenta de que la traición no siempre llega ruidosamente. A veces llega con cortesía. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde donde nos estás viendo. Nos encanta ver cómo estas historias unen a personas de cada rincón del mundo. Tus pensamientos y comentarios son lo que hacen tan significativa a esta comunidad y estamos verdaderamente agradecidos de que estés aquí. Si aún no lo has hecho, no olvides presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia llena de emoción, resiliencia y giros inesperados. Ahora, ponte cómodo. Quizás toma tu bebida favorita y comencemos. Mi nombre es Margaret Maggie Reynolds y tengo 71 años. Vivo sola en una pequeña casa de un solo piso en Asheville, Carolina del Norte. Un lugar con calles tranquilas y árboles viejos que parecen haber visto suficiente vida como para ocuparse de sus propios asuntos. La casa es modesta, completamente pagada, y estable de una manera que alguna vez me hizo sentir segura. Durante mucho tiempo, se sintió como prueba de que había hecho las cosas bien. Estuve casada durante 36 años con un hombre que creía en presentarse cada día sin importar si la vida se sentía justa o no. Cuando murió repentinamente de un derrame cerebral yo tenía 58 años. Un momento estábamos planeando cómo podría ser la jubilación y al siguiente estaba parada sola en un pasillo de hospital aprendiendo que tan rápido puede dividirse una vida en antes y después. No me derrumbé de la manera que la gente espera que las viudas lo hagan. Sufrí, sí, pero también aprendí a seguir adelante. Ya había pasado toda una vida haciendo eso. Trabajé como contadora corporativa por más de 4 décadas. Los números tenían sentido para mí cuando las personas a menudo no lo tenían. Construí mi carrera sobre la precisión, largas horas y la silenciosa satisfacción de saber que los libros siempre cuadraban al final del día. Raramente tomaba vacaciones, nunca me daba lujos, y trataba el dinero de la manera en que algunas personas tratan la fe, con disciplina y reverencia. Cada decisión que tomaba era filtrada a través de una pregunta. ¿Ayudaría esto a asegurar el futuro de mi hijo? Ethan es mi único hijo. Desde el momento en que nació, mi vida se dobló alrededor de la responsabilidad de criarlo bien. Creía en la estructura y en mostrar amor a través de la consistencia más que de la indulgencia. Le enseñé que el esfuerzo importaba, que nada que valiera la pena llegaba fácilmente. Cuando murió su padre, redoble esa creencia. No quería que mi dolor se convirtiera en su carga, así que lo tragué y seguí adelante. Ahorré incansablemente. Mi cuenta de jubilación creció lentamente año tras año a través de lujos omitidos y horas extra. No viajé mucho. No compré ropa cara ni remodelé mi cocina solo porque las tendencias cambiaban. Me decía a mí misma que habría tiempo para todo eso después. Después de que Ethan estuviera completamente establecido, después de que ya no me necesitara, veía mis ahorros como un puente entre su independencia y mi eventual descanso. Ver a Ethan crecer hasta convertirse en un adulto capaz y educado se sentía como la recompensa por todo ello. Fue a la universidad, construyó una carrera y se adentró en un mundo que parecía más amplio y brillante que el que yo había conocido a su edad. Cuando se casó, creí que ese capítulo de mi vida había cerrado con dignidad. Pensé que había hecho mi trabajo. Pensé que finalmente podía dar un paso atrás. En esos primeros años después de su matrimonio,
Comencé a imaginar un futuro más tranquilo para mí misma. Caminatas matutinas, trabajo voluntario, quizás finalmente aprender a pintar o viajar un poco. Creía que las partes más difíciles de mi vida estaban detrás de mí. Creía que ser una buena madre significaba que eventualmente ya no te necesitaban de la misma manera. Mirando atrás ahora, entiendo cuánto consuelo había en esa creencia. Me permitía sentirme terminada, completa, intocable por el caos. No sabía entonces que la misma base sobre la que estaba parada ya estaba comenzando a cambiar. En ese momento, todo lo que sentía era una paz cautelosa, la clase que viene de pensar que la historia ya ha llegado a su final natural. Si todavía estás viendo esto y comenzando a sentir el peso de todo lo que ella dio sin cuestionarlo, comenta el número 1 abajo para que sepa que estás conmigo. Porque lo que parece amor al principio lentamente se convierte en algo mucho más pesado. Ahora, pasemos al capítulo 2. La distancia no llegó con un argumento ni con el portazo de una puerta. Llegó suavemente, de la manera en que el clima cambia antes de que te des cuenta de que debiste haber traído un abrigo. Al principio, me dije a mí misma que no era más que mi hijo asentándose en su vida de casado, aprendiendo a ser un adulto sin apoyarse en su madre. Eso era lo que yo había querido para él. Después de todo, independencia, confianza, una vida que no girara alrededor de mi horario. Lauren Whitmore entró en mi vida cortésmente y se quedó así. Era amable en la conversación, cuidadosa con sus palabras, e invariablemente serena. Creció en Connecticut, en un mundo donde la privacidad no era algo que se negociaba, sino algo que se protegía. Noté desde el principio que valoraba el orden y la previsibilidad, que le gustaban los planes hechos con anticipación y las líneas claramente trazadas. Nada de eso me pareció incorrecto. Diferente no significaba malo. Me lo recordaba a menudo. Lo que cambió no fue lo que Isen decía, sino con qué poca frecuencia decía algo. Nuestras llamadas telefónicas, antes fáciles y espontáneas, se volvieron breves y programadas. Sonaba distraído, como si siempre estuviera en medio de algo más importante. Los mensajes se respondían horas después, a veces al día siguiente, con respuestas cortas que no invitaban a continuar. Aprendí a releer mis propios textos antes de enviarlos, recortando preguntas que pudieran sonar intrusivas. Las cenas del domingo que solíamos compartir desaparecieron sin ceremonia. No hubo anuncio, no hubo explicación, solo una ausencia gradual. Cuando sugería reunirnos, Isen frecuentemente decía que estaban ocupados o viajando o al día con los encargos. Me decía a mí misma que las parejas jóvenes necesitaban espacio. Me decía que no lo tomara personal. Aún así, noté que las invitaciones solo parecían llegar cuando había una razón práctica para ellas. Comencé a ajustar mi comportamiento de maneras pequeñas y cuidadosas. Dejé de pasar por ahí incluso cuando ya estaba en el vecindario. Preguntaba antes de llamar. Evitaba ofrecer opiniones a menos que me lo pidieran directamente. Intenté volverme menos visible, creyendo que era lo respetuoso que debía hacer. Hubo momentos en que me pregunté si había estado demasiado presente antes, demasiado involucrada sin darme cuenta. Al mismo tiempo, no podía ignorar el patrón que se estaba formando. Cuando necesitaba consejos sobre documentos o ayuda para revisar un documento, mi teléfono sonaba. Cuando una situación se sentía abrumadora, se comunicaba. Esos momentos me tranquilizaban, pero también llevaban un mensaje tácito. Era útil pero ya no estaba incluida. Necesitada pero no invitada. Loan seguía siendo amable pero distante. Nuestras conversaciones se mantenían en la superficie. Intercambios corteses que nunca se profundizaban en familiaridad. Sentía un límite invisible que se esperaba que yo reconociera sin que me dijeran dónde estaba. Cruzarlo no llevaba a la confrontación, solo a respuestas más frías y silencios más largos. Después,
Aprendí a retirarme antes de ser empujada. Comencé a sentirme como una invitada en la vida de mi hijo, alguien que necesitaba permiso para entrar. Esa realización trajo consigo un dolor silencioso que no podía nombrar del todo. No me sentía enojada. Me sentía insegura, desanclada del papel que había ocupado durante tanto tiempo. La maternidad había definido mis días, mis decisiones, mi sentido de propósito. Ahora, sentía como si esa identidad estuviera siendo guardada sin mi consentimiento. Había noches en que me sentaba sola en mi mesa de cocina y repasaba conversaciones en mi mente, buscando algo que hubiera hecho mal. No encontraba nada concreto, solo el creciente entendimiento de que esta distancia era intencional, incluso si nunca se decía en voz alta. La parte más difícil era la ambigüedad. No había una ofensa clara por la que disculparse, ningún problema que resolver, solo espacio expandiéndose silenciosamente entre nosotros, pidiéndome que lo aceptara sin explicación. Si todavía estás aquí y notando los pequeños cambios que no se sienten pequeños en absoluto, comenta el número 2 abajo. Estas primeras señales de advertencia son fáciles de ignorar, pero sientan las bases para todo lo que viene después. Continuemos con el capítulo 3. La primera vez que Isen me pidió dinero después de su boda, sonó razonable. Explicó que había gastos inesperados, la clase que viene con comenzar una vida juntos. Recuerdo escuchar, asentir para mí misma, ya abriendo mi laptop antes de que terminara de hablar. Se sentía natural ayudar. Siempre había sido la red de seguridad. Me dije a mí misma que esto era temporal, un puente entre donde estaba y hacia donde iba. Esa primera transferencia no me preocupó. Se sentía como una continuación de todo lo que había hecho antes, solo en una forma diferente. Cuando llegó la segunda solicitud, luego una tercera, cada una llegaba envuelta en tranquilidad. Hablaba sobre estabilidad, sobre salir adelante, sobre cómo las cosas se asentarían una vez que se pusieran al corriente. No pedí plazos ni documentos. No los necesitaba. La confianza siempre había sido suficiente entre nosotros. Con el tiempo, las solicitudes se mezclaron. Un pago aquí, un préstamo allá, cada uno enmarcado como una solución a corto plazo. Noté que las cantidades crecían. Pero me decía a mí misma que la adultez era costosa. Me decía que tenía los recursos y que el dinero estaba hecho para resolver problemas, no para quedarse intocado. Me recordaba que era su madre, no una acreedora. Comencé a ver mis ahorros de manera diferente. Ya no eran solo mi jubilación, sino una reserva destinada a proteger a mi hijo de las dificultades. Había pasado décadas preparándome para esta etapa de la vida, y creía que si Isen tenía éxito, entonces yo también lo había tenido. Dejé de rastrear los números tan de cerca como antes, no porque no pudiera, sino porque no quería ver que la duda echara raíces. La naturaleza de nuestras conversaciones cambió de maneras que intenté no reconocer. Isen ya no llamaba para hablar. Llamaba con un propósito. Nuestras interacciones se volvieron transaccionales sin que ninguno de los dos las nombrara así. Esperaba que los chequeos casuales regresaran, que la calidez siguiera a la necesidad, pero rara vez lo hacía. Aún así, respondía cada llamada. Aún así, ayudaba. El momento que me perturbó llegó silenciosamente a través de un trozo de correo que no esperaba. Era un aviso haciendo referencia a un préstamo comercial, uno que listaba mi nombre como garante. Lo leí 2 veces, luego una tercera, segura de que había un error. Nunca había firmado nada así. Me enorgullecía de entender los documentos financieros, de nunca poner mi nombre en obligaciones que no controlaba completamente. Llamé a la institución, con cuidado de no sonar alarmada. Explicaron que la firma había sido autorizada bajo un acuerdo de poder. Las palabras se sentían pesadas, ajenas en mi boca. Acuerdo autorizado.
Busqué en mis registros y no encontré nada que explicara cómo había terminado mi nombre ahí. Me di cuenta entonces de que esto no era descuido. Era suposición. Me senté con ese conocimiento durante días. Cada instinto me decía que confrontara a Aizen, que exigiera claridad. Pero otra voz, más silenciosa y más persistente, urgía moderación. Temía que cuestionarlo fracturara el poco vínculo que todavía teníamos. Me dije que debía haber una explicación, que me faltaba contexto. Elegí el silencio, convenciéndome de que la paz valía la incertidumbre. A partir de ese momento, una tensión se asentó en mi pecho. Cada solicitud de dinero llevaba peso, no solo financiero, sino emocional. Me sentía jalada entre lo que sabía y lo que quería creer. El amor había comenzado a sentirse como obligación, una obligación como presión que no sabía cómo liberar. Para finales de ese año, entendí que algo había cambiado de manera irrevocable. Ya no estaba ayudando desde la abundancia, sino desde la expectativa. Todavía no lo había llamado explotación, pero la palabra rondaba en el borde de mis pensamientos. Sentía que estaba siendo atraída hacia algo que no podía controlar, y sin embargo seguía diciendo que sí, con miedo de lo que decir que no podría costarme. Si todavía estás viendo esto y comenzando a percibir que esto ya no es solo un malentendido familiar, comenta el número 3 para hacérmelo saber. Porque a partir de este punto, el silencio se convierte en un arma. Ahora, pasemos al capítulo 4. Después de que la realización se asentó de que algo estaba mal, hice lo que siempre había hecho cuando la vida se sentía inestable. Me ajusté. No confronté. No exigí explicaciones. Me convencí de que las familias, como las finanzas, requerían una gestión cuidadosa y que la moderación era una forma de sabiduría. Si pudiera ser paciente, si pudiera hacerme más pequeña, quizás el equilibrio regresaría. Intenté preservar la poca estructura que quedaba entre nosotros. Sugerí cenas simples planificadas con mucha anticipación, nada espontáneo, nada que pudiera sentirse intrusivo. Cocinaba comida familiar y la empacaba cuidadosamente, como si la presentación pudiera compensar la distancia. Preguntaba antes de llamar. Esperaba las respuestas antes de hacer seguimiento. Aprendí a redactar mensajes de una manera que le facilitara a Aizen decir que no sin sentirse culpable. Me decía que esto era respeto. La influencia de Loen era sutil pero constante. Hablaba sobre los límites de la manera en que otras personas hablan sobre la salud, como algo frágil que necesitaba protección. Nunca alzó la voz ni me acusó directamente. En cambio, usaba un lenguaje cuidadoso que no dejaba espacio para el argumento. Me encontraba repasando conversaciones después, preguntándome si había cruzado una línea sin darme cuenta. La incertidumbre me mantenía cautelosa. Aizen, mientras tanto, se retiró hacia el silencio. No me defendía, pero tampoco me criticaba. Simplemente se alejó, dejando espacio donde solía haber conexión. Cuando insinuaba sentirme excluida, respondía con vagas tranquilidades que no cambiaban nada. Su evasión dolía más de lo que habría dolido un conflicto abierto. Sugería que mi incomodidad era inconveniente, algo que debía ser manejado en lugar de atendido. Comencé a notar cuánto esfuerzo requería solo mantener una presencia en su vida. Me sentía como una invitada que se había quedado demasiado tiempo sin querer, constantemente buscando señales de que era hora de irse. Los roles se habían invertido sin discusión. Ya no era yo quien marcaba el ritmo de nuestra relación. Estaba esperando permiso para participar en ella. Mientras me enfocaba en ser cuidadosa, mi cuerpo comenzó a enviar señales que elegí ignorar. Estaba cansada de una manera que el sueño no reparaba. Mi presión arterial subía lentamente, aunque lo desestimé como estrés. Me decía que envejecer venía con incomodidad y que preocuparme solo haría las cosas peores. Había días en que mi pecho se sentía apretado, pero seguía adelante,
sin querer añadir otra preocupación a una situación ya frágil. En momentos tranquilos, la duda se colaba. Me preguntaba si mis intentos de ser complaciente en realidad me estaban borrando. Cuestionaba si el amor que requería constante autocorrección era amor en absoluto. Aún así, el miedo me mantenía en silencio. Tenía miedo de que hablar honestamente confirmara lo que no estaba lista para enfrentar, que mi presencia ya no era deseada. Me culpaba a mí misma más que a nadie. Examinaba mi comportamiento pasado, buscando evidencia de que había estado demasiado involucrada, demasiado dependiente, demasiado intensa. Me decía que quizás esta distancia era el precio de criar a un hijo independiente. Quizás así era como se veía el éxito desde el otro lado. Sin embargo, cuanto más intentaba mantener unida a la familia a través de la moderación, más aislada me sentía. Mi calendario se vaciaba. Mi teléfono permanecía en silencio. Me di cuenta de que mis esfuerzos eran unilaterales, que estaba trabajando para preservar algo que ya no me incluía de la manera en que antes lo hacía. Para finales de esa temporada, me sentía atrapada entre dos miedos. Uno era el miedo de perder a mi hijo si hablaba. El otro era el miedo de desaparecer por completo si no lo hacía. Intentaba mantener unida a la familia reduciéndome a mí misma. Y al hacerlo, estaba perdiendo lentamente de vista quién había sido antes de que todo comenzara a desmoronarse. Si todavía estás conmigo y sintiendo esa tensión silenciosa apretarse, comenta el número 4 abajo. El momento en que piensas que ella todavía puede arreglar esto es exactamente cuando todo se rompe. Entremos al capítulo 5. Fui a esa cena de acción de gracias cargando una esperanza que no quería admitir en voz alta. No se había extendido claramente ninguna invitación, pero tampoco nadie me había dicho que no viniera. Me dije a mí misma que los días festivos eran diferentes, que las tradiciones todavía importaban, que la familia no necesitaba permiso formal. Me convencí de que aparecer con calma y respeto podría recordarnos a todos lo que alguna vez fuimos. Me preparé cuidadosamente. Elegí un platillo simple que a Isen le encantaba cuando era más joven, algo familiar y modesto. Me vestí con esmero, no para impresionar, sino para mostrar cuidado. Incluso me detuve a comprar flores, un pequeño ramo destinado a señalar buena voluntad más que obligación. No me apresuré. No ensayé lo que diría. Me dije que esto era solo una visita, nada más. Cuando llegué, la casa estaba llena de luz y sonido. Los autos bordeaban el camino de entrada. A través de las ventanas, podía ver movimiento, risas, personas reunidas muy juntas. Por un momento, me quedé afuera más tiempo del necesario, tranquilizándome. Se sentía extraño vacilar en la puerta de la casa de mi propio hijo, pero aparté ese sentimiento y toqué. Isen abrió la puerta. No sonrió, pero tampoco frunció el ceño. Su expresión era tensa, cuidadosa, como si lo hubieran sorprendido sin preparación. Detrás de él, podía ver una mesa del comedor ya puesta, platos llenos, conversaciones a la mitad. La casa se sentía viva de una manera que la mía no había estado en mucho tiempo. Lo saludé suavemente, dando un paso adelante sin cruzar el umbral. Él no se hizo a un lado. Su cuerpo permanecía en ángulo hacia la entrada, bloqueando el acceso sin agresión. Noté entonces que practicada parecía su postura, que rápido la asumió. Vaciló antes de hablar, justo el tiempo suficiente para que mi estómago se hundiera. Cuando las palabras llegaron, eran quietas y medidas, casi apologéticas. Dijo que lo sentía y luego dijo que esa cena era solo para miembros de la familia. Al principio no entendí. La oración no tenía sentido. Esperé el resto, la aclaración, la corrección. No llegó ninguna. Lauren estaba unos pasos detrás de él, observando. No habló, pero tampoco intervino. Su presencia se sentía definitiva,
como si una decisión ya hubiera sido tomada y aceptada. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Lo sentí antes de poder nombrarlo. Un reconocimiento, agudo y frío. Me di cuenta de que estaba parada afuera no solo de una casa, sino de un límite que había sido trazado mucho antes de esa noche. No me estaban excluyendo por un malentendido. Me estaban excluyendo porque ya no encajaba. No discutí. No le recordé quién era yo ni lo que había hecho. No hice preguntas. Simplemente asentí, di un paso atrás y me dirigí hacia mi auto. Llevé la comida y las flores conmigo, sintiendo su peso más agudamente con cada paso. El camino a casa pasó borroso. No recuerdo el tráfico ni la radio ni la ruta que tomé. Solo recuerdo el silencio. Cuando llegué a mi casa, puse la comida sobre el mostrador y la dejé ahí sin tocar. Apagué las luces y me senté sola en la oscuridad, todavía con mi abrigo puesto. No lloré. El shock tiene una manera de embotar la emoción, de suspender la reacción. Me senté ahí durante mucho tiempo, repasando el momento sin juzgarlo. Las palabras resonaban en mi mente, no con enojo, sino con claridad. Para cuando me puse de pie, algo se había abierto dentro de mí. No mi corazón, que había soportado cosas peores, sino la creencia que me había guiado durante décadas. La creencia de que el amor, si se da con suficiente paciencia, siempre será devuelto. Esa noche, entendí que esa creencia tenía límites, y una vez que se hizo añicos, no había manera de volver a unirla como había sido antes. Los días después de Acción de Gracias pasaron con una claridad que me sorprendió. Esperaba que el enojo o el dolor llegaran en oleadas, pero en cambio había una quietud firme, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera asentado en su lugar. No llegaron llamadas de Isen. No siguieron mensajes. El silencio no se sentía accidental. Se sentía como confirmación. Lo que había sucedido en la puerta no era un malentendido que reparar. Era una línea que había sido trazada. Continué mis rutinas con una nueva conciencia, notando con qué facilidad me movía por la casa sola. Dormía ligeramente, despertando antes del amanecer, mi mente alerta pero tranquila. El dolor en mi pecho que había ignorado durante meses se volvió más difícil de desestimar. No era agudo, pero era persistente, una presión que me recordaba asuntos sin resolver. Programé una cita que había postergado demasiadas veces. El diagnóstico fue entregado sin drama. Mi corazón estaba bajo estrés, el tipo de condición que no se resuelve por sí sola con descanso. El médico explicó la necesidad de intervención, el plazo, los riesgos de esperar. La cirugía no era opcional si quería mantener la vida que todavía imaginaba para mí misma. El costo fue delineado cuidadosamente, como si los números pudieran suavizar la realidad. No lo hicieron. Cuando regresé a casa, me senté en mi escritorio y abrí mis registros financieros. No los había revisado de cerca en meses. Los totales eran inconfundibles. Lo que quedaba de mi jubilación no me llevaría a través del tratamiento y la recuperación. Las matemáticas eran simples e implacables. El dinero que necesitaba se había ido, transferido en partes que alguna vez creí que eran temporales. Pensé en decirle a Isen entonces. La idea llegó fácilmente, presentándose como una solución, una conversación, una explicación, un llamado a la compasión. Me lo imaginé respondiendo con preocupación, con culpa, con urgencia. Me imaginé el dinero regresando no porque se debía, sino porque yo estaba enferma. Esa posibilidad me perturbó más que el diagnóstico mismo. Me di cuenta de que necesitaba saber la verdad sobre en quién se había convertido mi hijo. No la versión que aparecía cuando las circunstancias exigían simpatía, sino la que había estado parada en una entrada y me había dicho que yo no era familia. Si preguntaba ahora,
Nunca sabría si la ayuda venía de la conciencia o del miedo a perder. Decidí que no podía vivir con esa incertidumbre. Mientras revisaba documentos antiguos, noté algo más. Papeles legales de años atrás, archivos de planificación patrimonial que habían sido actualizados durante un periodo en que Isen me ayudó a organizar registros después de que murió su padre. Había pequeños cambios, nada abiertamente ilegal, pero suficiente para sugerir que el acceso había sido usado sin total transparencia. No era prueba de irregularidad, pero era prueba de que la confianza había sido manejada de manera descuidada. Ese descubrimiento cerró la última puerta a la negación. Entendí entonces que lo que enfrentaba no era solo negligencia emocional, sino un patrón de derecho que había permanecido sin ser cuestionado durante demasiado tiempo. Sentí un destello de arrepentimiento, no por haber ayudado, sino por haber confundido el amor con la obligación. Tomé una decisión esa tarde. No le diría a Isen sobre mi salud. No pediría clemencia. No enmarcaría mi supervivencia como una prueba de su afecto. Reuní mis estados de cuenta bancarios, imprimí historiales de transacciones y los organicé cronológicamente. Cada transferencia contaba una historia que había evitado leer hasta ahora. Mientras las páginas se apilaban ordenadamente a mi lado, algo cambió dentro de mi pecho. No dolor, sino determinación. Esto ya no se trataba de preservar una relación a cualquier costo. Se trataba de preservarme a mí misma. Había pasado toda una vida priorizando a otros, creyendo que eso era lo que el amor requería. Ahora, enfrentada a una elección entre el silencio y la supervivencia, me elegí a mí misma. Esa decisión no se sintió cruel. Se sintió necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando. Estaba actuando. Lo que viniera después sería difícil, pero sería honesto. Y la honestidad, estaba aprendiendo, era el único terreno lo suficientemente sólido sobre el que pararse. Si todavía estás viendo esto y te preguntas qué sucede cuando finalmente se elige a sí misma, comenta el número 6 ahora mismo. Porque la decisión que acaba de tomar cambia todo y las consecuencias llegan rápido. Pasemos al capítulo 7. Lo primero que hice después de tomar mi decisión fue detener el dinero. No hubo anuncio ni explicación. Simplemente cerré la puerta que había mantenido abierta durante años. Las transferencias terminaron. Las ofertas permanentes se disolvieron. Me dije que si alguien necesitaba hablar, se comunicaría por conversación, no por moneda. La reacción llegó rápidamente. Isen llamó con una urgencia que no había escuchado en meses. Su voz llevaba irritación envuelta en confusión, el tono de alguien cuyas expectativas habían sido perturbadas. Preguntó qué estaba pasando y por qué las cosas habían cambiado de repente. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó si algo había sucedido. El enfoque era inmediato y estrecho, fijo en lo que ya no estaba recibiendo. Loan siguió con un enfoque diferente. Sus mensajes eran medidos y pulidos, llenos del lenguaje de la salud emocional. Enmarcó mi decisión como manipulación, como una retirada destinada a castigar en lugar de proteger. Habló sobre control y límites, sobre dinámicas poco saludables que necesitaban ser corregidas. Al leer sus palabras, me di cuenta de cuán minuciosamente había sido preparada la narrativa. Yo no era una madre estableciendo límites. Era un problema que debía ser manejado. El aislamiento se extendió silenciosamente. Las llamadas de la familia extendida se ralentizaron y luego se detuvieron. Las invitaciones desaparecieron. Percibí conversaciones ocurriendo sin mí. Mi ausencia explicada de maneras que no requerían verificación. No intenté defenderme. Había aprendido que las explicaciones ofrecidas a personas que ya han elegido un bando solo profundizan la división. El silencio esta vez no era sumisión. Era moderación.
El momento más difícil llegó inesperadamente a través de una conversación que no había buscado. Un viejo amigo de mi difunto esposo se comunicó para saber cómo estaba. Hablamos casualmente al principio, luego vaciló. Finalmente, me dijo algo que había estado cargando incómodamente por un tiempo. Dijo que Isen había comentado de pasada que yo me estaba haciendo mayor y que mis ahorros no me importarían mucho de todas formas. Las palabras cayeron pesadamente, no porque fueran crueles, sino porque confirmaban lo que había tenido miedo de admitir. El miedo de haberme convertido en un segundo plano. El miedo de que mi futuro hubiera sido silenciosamente desestimado. Sentí el aguijón de la traición, pero también sentí claridad. Esto no era un malentendido. Era una visión del mundo que no incluía mi dignidad. No confronté a Isen con lo que había aprendido. No vi el sentido. La verdad ya se estaba dando forma a través de acciones más que de confesiones. Me enfoqué en cambio en lo que podía controlar. Continué reuniendo documentos, reuniéndome con profesionales, preparándome para lo que estaba por venir. Cada paso se sentía deliberado, fundamentado. Ya no estaba reaccionando emocionalmente. Estaba respondiendo con intención. Hubo momentos de dolor, por supuesto. Lloré la versión de mi hijo que creí conocer. Lloré los años que pasé creyendo que la paciencia sola podía preservar el amor. Pero el dolor no deshizo mi determinación. Si acaso, la fortaleció. Entendí entonces que defenderme costaría relaciones que dependían de mi conformidad. Esa no era una pérdida que pudiera permitirme evitar. Aprendí que el silencio tiene diferentes significados dependiendo de quién lo elige. Cuando antes había sido silenciosa, era por miedo. Ahora era por autorrespeto. No necesitaba convencer a nadie de mi valor. Necesitaba vivir como si importara. El precio de hablar, incluso sin palabras, era alto. Pero el precio de permanecer invisible era más alto. Al seguir adelante, cargaba esa verdad conmigo, firme e inamovible. Fuera lo que viniera después, lo enfrentaría sin reducirme. Después de que el ruido del conflicto se desvaneció, lo que quedó fue quietud. No el tipo pacífico que alguna vez imaginé para la jubilación, sino un silencio amplio y desconocido que me obligó a confrontar cuanto de mi vida diaria había girado alrededor de esperar. Esperar llamadas, esperar noticias, esperar ser necesitada. Cuando eso se detuvo, mi calendario se abrió de maneras que se sentían tanto vacías como extrañamente ligeras. Las primeras mañanas fueron las más difíciles. Me despertaba temprano por costumbre, alcanzaba mi teléfono, luego me detenía. No había nadie con quien registrarse, ningún problema que resolver. Me movía por la casa lentamente, consciente de cuán quieto se sentía todo. El dolor persistía, pero era diferente ahora. No era agudo. Era reflexivo, como un moretón que notas solo cuando te tocan. Encontré el grupo de apoyo casi por accidente mientras buscaba en línea recursos relacionados con la recuperación financiera. La descripción llamó mi atención. Mujeres mayores de 60 años que habían experimentado explotación financiera dentro de sus familias. Vacilé antes de asistir. Parte de mí temía que compartir mi historia la haría demasiado real, que hablarla en voz alta la bloquearía en su lugar, pero la curiosidad superó al miedo. La primera reunión se llevó a cabo en una modesta sala de centro comunitario, sillas plegables arregladas en un círculo. Escuché más de lo que hablé. Una mujer describió firmar documentos que no entendía porque confiaba en su hija. Otra habló sobre préstamos que nunca fueron pensados para ser devueltos. Vidas diferentes, familias diferentes, pero el mismo patrón. El amor reenmarcado como obligación. La confianza convertida en influencia. Por primera vez en meses, me sentí comprendida sin tener que explicarme.
Nadie cuestionó mi memoria ni sugirió que me había imaginado las cosas. Hubo alivio en ese reconocimiento, un aflojamiento del nudo que había cargado silenciosamente durante años. Me di cuenta de cuánta energía había gastado dudando de mis propios instintos. Fuera del grupo, comencé a llenar mi tiempo intencionalmente. Hacía voluntariado en un banco de alimentos local 2 veces a la semana, organizando estantes y saludando a personas que, como yo, estaban navegando la incertidumbre. El trabajo me fundamentaba. Me recordaba que la utilidad no tenía que venir a costa del autorrespeto. Comencé a dar caminatas más largas, prestando atención al ritmo de mi propia respiración en lugar de la ausencia de la atención de alguien más. También comencé a prepararme para los pasos legales por venir, no por enojo, sino por necesidad. Me reuní con profesionales que trataron mi situación con seriedad y respeto. Cada conversación reforzaba la idea de que protegerme a mí misma no era traición. Era responsabilidad. Estaba aprendiendo a separar la culpa de la responsabilidad, la emoción del hecho. Todavía había momentos en que los recuerdos surgían inesperadamente. Una receta, una canción, un pensamiento pasajero sobre lo que Isen podría estar haciendo. Esos momentos llevaban tristeza, pero ya no me descarrilaban. Los dejaba pasar, reconociéndolos sin juzgarlos. Sanar, estaba descubriendo, no se trataba de borrar el pasado. Se trataba de negarse a dejar que dictara el futuro. A medida que pasaron las semanas, sentí un cambio sutil. Dejé de medir mis días por lo que faltaba. Comencé a notar lo que estaba presente, conversación que no requería actuación, actividades elegidas libremente, un sentido de agencia que no había sentido en mucho tiempo. Entendí entonces que la familia tal como la había definido no era el único marco para la pertenencia. El apoyo podía venir de experiencias compartidas, del respeto mutuo, de personas que no esperaban que me disminuyera para ganarme un lugar. Estaba construyendo una vida que no dependía de la aprobación ni de la proximidad. Era más quieta, sí, pero también era más honesta. Seguir adelante sin la participación de mi hijo no era algo para lo que alguna vez me hubiera preparado, pero era algo que estaba aprendiendo a aceptar. Paso a paso, estaba recuperando mi sentido de identidad. No como una madre esperando ser bienvenida de regreso, sino como una mujer con derecho a la seguridad, la dignidad y un futuro en sus propios términos. Si todavía estás aquí y quieres ver cómo termina verdaderamente esta historia, comenta el número 8 abajo. Lo que viene después no se trata de venganza, sino de cómo se ve realmente la supervivencia. Ahora, avancemos hacia el resultado final. Para cuando entré al proceso legal, ya no cargaba ilusiones sobre lo que me ofrecería. No buscaba vindicación ni castigo. Quería claridad, estructura y protección. Quería que mi futuro dejara de depender de si alguien más decidía ser amable. Esa mentalidad me estudió a través de reuniones que requerían una paciencia que no siempre tuve. Sentarme frente a profesionales y exponer mi historial financiero se sentía extrañamente revelador. Los números que alguna vez representaron una planificación cuidadosa ahora contaban una historia diferente, una de agotamiento gradual y confianza mal colocada. Observé cómo se tallaban las transferencias, se alineaban las fechas, se inferían las intenciones. Cada partida llevaba un recuerdo. Cada total llevaba peso. Aprendí que agotador es probar algo que nunca imaginé que sería cuestionado. El proceso avanza lentamente, como lo hacen estas cosas. Hubo revisiones, correcciones y un lenguaje cuidadoso diseñado para eliminar la emoción de una situación profundamente personal. Entendí la necesidad de ello, pero eso no lo hacía más fácil. Relatar mis decisiones requería moderación. Me enfoqué en los hechos más que en los sentimientos, en los resultados más que en los motivos. Era la única manera de seguir avanzando. La resolución fue práctica más que dramática. Se requirió a Isen que devolviera el dinero con el tiempo,
estructurado de una manera que reconocía sus circunstancias sin desestimar las mías. No hubo una disculpa amplia adjunta al acuerdo, ningún reconocimiento del daño más allá de lo que el papeleo implicaba. No fue una victoria. Fue una corrección. Sentí alivio, pero era silenciado. La justicia no llegó con celebración. Llegó silenciosamente, como una puerta cerrándose en un capítulo que había tardado demasiado en terminar. La carga que había estado cargando se alivió ligeramente, no porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no tenía que cargarla sola. Di a Isen una vez después de que la decisión fue finalizada. La reunión fue breve y cuidadosa, despojada de expectativas. Se veía mayor, más cauteloso. Había arrepentimiento en su expresión, pero también distancia. No revisamos el pasado en detalle. Reconocimos el resultado y los límites que requería. Eso era todo lo que cualquiera de los dos podía manejar. Al regresar a casa después, noté que diferente se sentía el espacio. No más ligero exactamente, sino más fundamentado. La casa ya no se sentía como una sala de espera para una vida que podría reanudarse. Se sentía ocupada por alguien presente y visible. Había recuperado la autoridad sobre mi propia estabilidad. Alrededor de ese mismo tiempo, me sometí a la cirugía. La recuperación exigió paciencia y humildad. Acepté ayuda donde fue ofrecida sin adjuntarla a la obligación. Sanar, aprendí, requería confianza sin rendición. Requería discernimiento. A medida que pasaron las semanas, entendí lo que la justicia podía y no podía hacer. No podía restaurar la relación en la que alguna vez creí. No podía borrar la realización de que mi confianza había sido manejada incorrectamente. Pero podía asegurar que mi supervivencia no dependiera del silencio. Paraba en mi sala de estar una tarde, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas, sentí que algo se asentó dentro de mí. Había actuado en mi propia defensa sin crueldad. Había elegido la autopreservación sobre la negación. Cualesquiera que fueran las pérdidas que quedaran, había asegurado lo más importante. Me había salvado a mí misma. Después de que todo se asentó, después de que el papeleo fue archivado y mi recuperación encontró su ritmo, comencé a notar lo que no me había sido quitado. Los días se volvieron más quietos, pero no vacíos. El tipo de quietud que te permite escuchar tus propios pensamientos sin estremecerte. Dejé de esperar que el teléfono sonara. Dejé de medir el tiempo por la ausencia. Aprendí a sentarme conmigo misma y sentirme firme. Isen todavía cruzaba mi mente, usualmente sin advertencia. Un recuerdo surgiría mientras hacía café o caminaba junto al parque, y lo dejaba pasar por mí. No lo perseguía, y no lo alejaba. Entendí que soltar no requería borrar el amor. Requería negarse a vivir dentro del dolor. Volví a escribir, no para claridad ni explicación, sino por honestidad. Escribí sobre mi matrimonio, mi trabajo y la mujer que había sido antes de que la maternidad se convirtiera en mi lenguaje principal. Vi cuánta de mi identidad había sido moldeada por la utilidad, cuán a menudo confundía ser necesitada con ser valorada. Nombrar esa verdad se sintió como respirar más profundo de lo que lo había hecho en años. Las relaciones que quedaban eran menos, pero eran reales. Personas que me conocieron sin expectativas, que no requerían sacrificio como prueba de lealtad. Hablamos sobre cosas ordinarias, y había consuelo en esa cotidianidad. No tenía que ganarme mi lugar disminuyéndome a mí misma. Dejé de imaginar la reconciliación como un destino. Si llegaba, llegaría con responsabilidad y respeto o no llegaría en absoluto. Mi futuro ya no dependía del despertar de alguien más. Esa realización no fue amarga. Fue liberadora. Aprendí que los límites no son castigos. Son definiciones. Aclaran dónde puede existir el amor sin daño.
Aprendí que la autopreservación no es egoísmo, especialmente cuando el silencio amenaza la supervivencia. Y aprendí que la familia, si ha de significar algo, debe ser sostenida por el comportamiento. A medida que las estaciones cambiaron, me sentí fundamentada de una manera que no había sentido antes. No triunfante, pero completa. Había amado profundamente y había aprendido profundamente. Soy Margaret Reynolds. Soy una madre, una viuda y una mujer que se eligió a sí misma sin endurecer su corazón. Lo que queda ahora es intención, y eso es suficiente. Lo que queda después de que todo es despojado no es enojo ni siquiera justicia, sino comprensión. Comprensión de que el amor sin respeto erosiona lentamente el alma. Que el sacrificio cuando no tiene límites puede convertirse en autoeliminación. Y que elegirse a uno mismo no es un fracaso del amor, sino una responsabilidad hacia la propia vida. Algunas lecciones llegan tarde, después de que la confianza se rompe y las ilusiones se desmoronan, pero todavía importan, especialmente entonces. Esta historia no se trata de ganar o perder. Se trata de supervivencia con dignidad. De aprender que el silencio puede ser más peligroso que el conflicto. Y que la paz construida sobre la autotraición nunca es paz real. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de esperar permiso para importar. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Si resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus experiencias importan más de lo que crees. Y si quieres más historias como esta, por favor sigue y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que estas voces sean escuchadas.